se celebrarà el diumenge, dia 1 d'octubre d'enguany. Amb la pregunta: voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república? Buenas noches. El desafío separatista se ha consumado en cuanto a su emplazamiento. De momento sabemos que será el 1 de octubre y el contenido de la pregunta que los independentistas formularán a nuestros compatriotas catalanes para separarse de España. Lo vemos ya en las 5 W. Tras marear la perdiz durante meses sobre el anuncio siempre fallido de la fecha y la pregunta del referéndum ilegal, finalmente Carles Puigdemont, el líder del proceso, ha anunciado hoy que contra viento y marea el referéndum se celebrará el próximo 1 de octubre y en dicho plebiscito se les preguntará a los catalanes si quieren o no que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república. El desafío, que en realidad es una amenaza, ha sido arrojado al Gobierno de España desde el Palau de la Generalitat por el presidente autonómico catalán. El Gobierno de España mostró antes de que se consumara su emplazamiento su clara intención de no tomar medidas, mientras los separatistas no pasen de las palabras a los hechos. Pero la experiencia acumulada nos enseña que tampoco parece que se vayan a tomar medidas el próximo 1 de octubre, cuando abran las urnas. Si no se tomaron medidas el 9 de noviembre de 2014, ¿por qué habrían de tomarse ahora? En el momento en el que el proceso independentista catalán ha cobrado una presencia internacional de la que hace 3 años carecía completamente. En definitiva, si el Gobierno no ha reaccionado ya, todo apunta a que el próximo 1 de octubre, con centenares de periodistas extranjeros acreditados en Barcelona, el desafío del separatismo catalán tomará forma a través de un plebiscito absolutamente ilegal. Así las cosas, estamos esperando que el Gobierno español, más allá de la vacía retórica habitual con la que se ha enfrentado estos últimos años al proceso independentista, tome algún tipo de medida efectiva antes, mucho antes del 1 de octubre. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, María. Ni el Partido Popular ni su gobierno creían que se iban a atrever. Ignoramos en qué basaban su cándida, es decir, inocencia. Lo cierto es que refugiaron su cobarde negligencia frente al separatismo catalán en la legislación vigente, que ellos han demostrado no aceptar, no acatar y, por supuesto, no respetar. Bueno, pues hoy se han atrevido a ponerle fecha al desafío y que sepamos aún no hay ni un solo detenido, ni un solo elemento separatista que ha sido ni siquiera fulminantemente destituido. Nada, nadie. El próximo 1 de octubre pondrán las urnas para romperle la cara a España y Rajoy no ha movilizado ni a una pareja de la Guardia Civil, ni ha embarcado en el AVE a un juez acompañando a un alto funcionario del Estado para que le digan a Puigdemont que acaba de dejar de ser el presidente de la Generalitat por sedición, por traición y por manifiesta deslealtad a España. Si se han negado a impedir que le ponga fecha y pregunta al desafío separatista, ¿por qué van a impedir que lo lleve a cabo? Rajoy ni siquiera ha sido capaz de mandarle un SMS a los que tan aficionados a Carles Puigdemont preguntándole cuándo prefiere ir a la cárcel, hoy o mañana. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no piensa dimitir a pesar del varapalo que el Tribunal Constitucional le ha propinado a su decreto ley de amnistía fiscal de 2012, que benefició sin castigar a los grandes evasores de capitales que resultaron indultados después de haber delinquido gravemente contra la hacienda pública española. El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, no pedirá explicaciones a su homólogo británico por la nefasta gestión de la policía inglesa en la búsqueda e identificación del cadáver de Ignacio Echeverría, cuyos restos mortales llegarán mañana sábado en un avión oficial a la base de Torrejón de Ardoz, en Madrid. De lo que se trata no es ahora de hacer reproches. El líder laborista británico Jeremy Corbyn exige la dimisión de la primera ministra Theresa May por haber perdido la mayoría absoluta a pesar de haber ganado las elecciones. Corbyn le recuerda que ella misma dijo que si perdía los 6 escaños dimitiría. Ha perdido bastantes más y ni ha dimitido ni piensa hacerlo. Theresa May gobernará apoyada por la minoría unionista irlandesa. En nuestra sección semanal de tendencias les hablaremos hoy de las últimas revelaciones sobre el coche en el que viajaba Lady Di la trágica noche de su muerte y de los estrenos de este fin de semana.
El Tribunal Constitucional anulaba en la tarde del jueves el decreto aprobado por el Gobierno en el año 2012 que dio lugar a la llamada amnistía fiscal promovida por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En la sentencia, el Constitucional estima el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso contra la regulación para aflorar rentas ocultas. El alto tribunal tenía ayer duras críticas contra la decisión del Gobierno popular, no solo por el aspecto formal, sino también por el fondo mismo de la medida. El Gobierno, sin embargo, arropa al artífice de esta amnistía, Cristóbal Montoro, aunque el portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando, admite que no se hizo todo lo bien que se hubiera debido, por lo que el PP asume su error. El ministro Montoro va a comparecer a petición propia inmediatamente en el Congreso de los Diputados y hará, como es lógico, las oportunas explicaciones. Creo que el ministro Montoro ha hecho un gran trabajo en la confección y en la negociación de los presupuestos generales del Estado para el año 2017. Va inmediatamente, están ahora en el Senado, pero va inmediatamente a empezar la negociación del techo de gasto para el 2018 y cuenta con todo el apoyo del Gobierno. Bueno, podríamos haberlo hecho mejor, sin duda alguna, nos lo ha dicho el Constitucional y lo tenemos que respetar, pero insisto, fue una medida a la desesperada para intentar evitar la intervención de nuestro país por parte de autoridades extranjeras después de que lo hubieran hecho con Portugal, con Grecia y con Irlanda. Y por lo tanto, bueno, pues fue una medida que se hizo y ahora pues hay que asumir evidentemente pues los fallos la sentencia del Tribunal Constitucional y reconocer que nos equivocamos. Pero un error suele tener consecuencias y desde la oposición, se pueden imaginar, no se muestran tan benévolos con el ministro de Hacienda. Para los socialistas es urgente su renuncia, ya que consideran que la amnistía fue vergonzosa y ayudó a muchos defraudadores a sacar dinero de España. Fue una vergüenza y fue una indecencia. Y lo que debería de hacer Montoro es dimitir, coger la puerta e irse. Porque fue una indecencia de aquellos que defraudaron a este país, que se llevaron el dinero para no pagar impuestos, que en muchos casos no sabemos el origen, si era lícito o ilícito, y que venga ahora el tribunal a poner las cosas en su sitio. Lo que tenía que hacer el señor Montoro es coger la puerta e irse, dimitir y cuanto antes. Realmente, esta acción exige la dimisión del ministro Montoro. No tiene ninguna condición ética ni moral para seguir ejerciendo este ministerio. Y en ese sentido, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado esta mañana una proposición no de ley sobre la reprobación del ministro. De hecho, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, dice que le va a preguntar al ministro Montoro si era consciente de que su amnistía fiscal estaba hecha a medida para los corruptos del Partido Popular y de la banda de los Pujol. Y en función de lo que se conteste, le va a pedir su dimisión o no, se lo va a pensar. Queremos saber si el señor Montoro era consciente de que esta amnistía estaba hecha a medida para Bárcenas, para Rato, para los hijos de Pujol, para Granados. Es decir, me parece fundamental, porque no es lo mismo hacer una amnistía que ya es vergonzoso de salida y pisar la Constitución, que encima hacerla a sabiendas de que algunos presuntos corruptos se iban a acoger a ella. Es decir, si tenía el señor Montoro alguna información de hacer ese traje a medida, digamos, a los corruptos. Y quien también ha pedido la dimisión del ministro de Hacienda ha sido la Asociación de Técnicos de Hacienda, Gesta. Aseguran que Montoro no veló por preservar los principios esenciales que deben regir el sistema tributario para que sea considerado justo, lo que hace que su continuidad sea insostenible. Nosotros no nos corresponde pedir esa responsabilidad, pero entendemos que la sentencia es contundente cuando habla de que, bueno, se ha desamparado, digamos, a los ciudadanos al no aplicar los principios de justicia tributaria que establece la Constitución, y en este sentido entendemos que el máximo responsable del Ministerio, el ministro Montoro, es responsable de esta, digamos, de haber obviado estos principios, y es algo tan grave que desde luego desde nuestro punto de vista exigiría la dimisión. Para analizar esta sentencia del Tribunal Constitucional tenemos conexión con Juan Ospina, abogado especialista en el tema. Señor Ospina, muy buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, si esta anulación no afecta a los que se han acogido a ella, ¿a quién afecta? ¿A quién cree usted que afecta? Esta resolución, por mandato constitucional, no puede afectar a las personas que se acogieron en 2012 a la amnistía fiscal. Tendrá responsabilidades políticas si en su caso tuviera.
Pero entonces es como si no existiera ninguna anulación, ¿no es así? Porque los que regularizaron fondos se libran de cualquier sanción y el plazo ya expiró, con lo cual no hay beneficiados por la amnistía fiscal ahora mismo, en la actualidad. ¿No es así? Efectivamente, por una cuestión de seguridad jurídica y por un mandato constitucional, no va a haber consecuencias de ningún tipo para las personas que se acogieron a esta amnistía fiscal. Sin embargo, como hemos dicho anteriormente, es necesario atender y averiguar si va a haber responsabilidades políticas. ¿Y el Gobierno debe hacer alguna cosa para que su decreto sea constitucional o queda finiquitado? Esta medida fue aprobada por el Gobierno en una situación de crisis y tenía un fin muy concreto. Al haber expirado el fin del mismo y al haber resuelto ya el Tribunal Constitucional sobre la legalidad de este decreto ley, ya no va a haber ningún tipo de herramienta para que el Gobierno pueda resultar o decidir si esta norma es constitucional. ¿Cómo es, en su opinión, la lucha contra la corrupción actualmente en nuestro país? España, si quiere luchar contundentemente contra la corrupción, necesita dotar de más independencia judicial a nuestros tribunales y también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que investigan la corrupción, ya que si no, no vamos a tener la capacidad de luchar contra este crimen de manera más contundente. ¿Y cómo podría afectar esta decisión del Alto Tribunal a la economía española? ¿Hay que temer caídas en los mercados? Esta medida se aprobó por parte del Gobierno en el año 2012 en una situación económica muy difícil para el país. Por lo tanto, la economía española que hoy tenemos en el año 2017 es más estable y no parece que esta resolución vaya a tener ninguna consecuencia directa en los mismos. Señor Ospina, gracias por haber atendido a las cámaras de este informativo. Gracias a todos ustedes. Pero nos quedan más preguntas sobre esta sentencia. ¿Se trata de una medida ejemplarizante del Tribunal Constitucional? Aprovechando la campaña de la declaración de la renta, ¿consiguió recaudar Montoro todo lo que esperaba con esas medidas tan ventajosas para los defraudadores? Todas las respuestas las tiene Paco Peranau, director de economía.com. Buenas noches. Paco. Buenas noches, María. Puede ser una medida ejemplarizante, pero más que nada el plazo de los 5 años que se ha dado al Tribunal Constitucional para una ley que tampoco tenía mucha complejidad, era simplemente que las personas que no tenían declarado dinero a Hacienda lo podían hacer pagando un 10% y no tendrían hacer frente a ninguna responsabilidad, ni administrativa ni penal. Parece ser que va más ligado con el hecho de que a los 4 años prescriben los delitos de Hacienda. El Tribunal Constitucional incluso ha dicho que para no transgerir el principio de inseguridad jurídica, de seguridad jurídica, pues los afectados por la amnistía fiscal están limpios, no le va a pasar nada. Montoro se extralimitó en sus funciones porque se usó el Real Decreto, cuando es una ley. Hacienda, los ingresos de Hacienda, los ingresos tributarios es una cuestión de Estado, afecta a todos. Ingresar, que Hacienda ingrese dinero es cómo funciona el Estado. Si los contribuyentes no contribuyen al funcionamiento del Estado, pues ni habría sanidad, ni habría educación, ni habría ninguno de los servicios del Estado, ¿no? Por eso el Constitucional cree que no se debe hacer por Real Decreto y que se le dio unas condiciones muy ventajosas hacia otras personas que sí declararon. Además, Montoro no consiguió el objetivo que esperaba de recaudación. Muchas gracias y buenas noches, Paco. Eduardo, ¿merecían la amnistía los grandes defraudadores? De ninguna manera. Y además las amnistías están prohibidas en España desde 1978. La célebre sentencia de Jean Maynard Keynes, que asegura que si le debes $1.000 al banco tienes un problema con el banco, pero si le debes $1.000 millones, el que tiene un problema contigo es el banco. Es una verdad universal aplicable también a la hacienda pública, especialmente en España. Vamos a ver, si usted le debe a Hacienda 1.000 euritos, la agencia tributaria le va a perseguir hasta en sueños. Pero si usted pertenece a la pomada de privilegiados que le deben millones de euros a la hacienda pública, el ministro del ramo le amnistiará, le perdonará y le indultará, incluso aunque usted no quiera ser perdonado. Cristóbal Montoro y su amnistía fiscal son la encarnación del auténtico espíritu del Partido Popular, muy fuertes contra los débiles y muy débiles frente a los fuertes. Por eso su política punitiva contra el fraude fiscal es inversamente proporcional a la cantidad defraudada. Si debes poco, persecución y estacazo. Si debes mucho, guante de seda y amnistía. Por cierto, amnistía es una palabra griega que deriva del término, también griego, amnesia, que significa olvido. Y los griegos, que son muy listos, la acuñaron para justificar con el olvido un perdón inmerecido.
De todas formas, mucho cuidado. No vaya usted a tener un rapto de amnesia en su declaración de la renta, porque a usted, Montoro, no le va a aplicar el bálsamo de la amnistía. De manera que, en compliment d'aquell compromís democràtic i solemne, tal com ha explicat el vicepresident, avui hem celebrat un Consell Executiu extraordinari per ratificar, conjuntament amb el vicepresident i els consellers i conselleres, en exercici del legítim dret a l'autodeterminació que té una nació mil·lenària com Catalunya, a un referèndum que se celebrarà el diumenge, dia 1 d'octubre d'enguany. Amb la pregunta: voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república? Aquesta pregunta estarà formulada en els 3 idiomes oficials que hi ha al Principat de Catalunya: el català, el castellà i també l'aranès a la Vall d'Aran. I la resposta que hi donin els nostres conciutadans, en forma de sí o de no, serà un mandat que aquest govern es compromet a aplicar. Lo acaban de escuchar, era nuestro tema de apertura. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado hoy que piensa convocar para el próximo 1 de octubre, sin el aval del Gobierno del Estado, un referéndum sobre la independencia de Cataluña con la pregunta: ¿quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república? Las reacciones no se hacían esperar. Su vicepresidente y conseller de Economía, Oriol Junqueras, ha defendido la necesidad de este referéndum unilateral frente a un Estado al que ha calificado de injusto e ineficiente. Recordar, contextualitzar quin és el moment en el qual estem davant d'un estat que de forma reiterada ha negat la possibilitat de que els ciutadans de Catalunya votin, que els ciutadans de Catalunya decideixin el seu futur a través del seu vot, i que ho ha fet almenys en 18 ocasions. Un govern espanyol i el conjunt dels partits que permeten la continuïtat d'aquest govern i l'aparell de l'Estat, un govern espanyol, deia, que violenta els drets democràtics fonamentals. Quien sigue de acuerdo con que Cataluña celebre su plebiscito siempre que sea aprobado por el Gobierno central es Podemos. Hoy Íñigo Errejón ha asegurado que su posición no supone un rechazo explícito a la consulta, pero al tiempo ha considerado que no es exactamente un referéndum porque para ello tendría que contar con reconocimiento internacional. Por ello cree que la consulta no será efectiva. Yo creo que es legítima, creo que todas las consultas son legítimas, pero dudo mucho que a esto le puedan llamar referéndum. Insisto, es legítima. Lo que tengo más dudas es sobre si va a solucionar algo del problema en Cataluña. Creo que si vamos a asistir al enésimo choque de trenes, hay que pedirles al Gobierno de la Generalitat y a la Moncloa que no nos hagan pasar otra vez por esta pantalla. Esta pantalla ya la hemos vivido. Y el Gobierno tampoco tardaba en pronunciarse. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha sido el encargado de anunciar que no habrá consulta porque la Constitución no lo permite. Es un acto contrario a la ley y que tendrá las correspondientes consecuencias legales. Que nadie tenga ninguna duda de que cualquier actuación que pase de anuncios, que pase de los anuncios a los hechos, será recurrida por el Gobierno, como lo han sido todos y cada uno de los intentos de desafiar a nuestro ordenamiento jurídico. Quien también se ha pronunciado en unas breves declaraciones a los periodistas ha sido el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que ha avisado a los separatistas de que la Fiscalía actuará con toda energía si llega el momento y los acontecimientos lo aconsejan, porque con meras opiniones o deseos no es suficiente. Bueno, nosotros, la Fiscalía, como saben ustedes, es una institución clave en el Estado de Derecho y en la defensa del Estado de Derecho. Lo que ocurre es que nosotros tampoco nos pronunciamos sobre propósitos, declaraciones y manifestaciones. Si llegado el momento los hechos aconsejan que la Fiscalía actúe, pues con toda energía y en defensa de la legalidad, en ese momento nos pronunciaremos. Y desde el Partido Socialista Catalán, el encargado de valorar este anuncio de Puigdemont ha sido Miquel Iceta, quien considera más pomposo que solemne y cree que no conduce a nada, aunque eso sí ha hecho un nuevo llamamiento al diálogo entre Gobierno y Generalitat. I que s'ha fet de forma més pomposa que solemne al Palau de la Generalitat. Hi haurà qui ho vulgui presentar novament com una jornada històrica, però és que avui, que jo sàpigui, no s'ha aprovat res.
Anuncio mediático y performance política. Con estas palabras, desde Ciudadanos aseguraban que ya están agotados, como ellos dicen, de los anuncios del referéndum separatista. Su líder, Albert Rivera, ha instado hoy a Puigdemont a que ponga fin a esta pesadilla y se ha mostrado positivo, ya que ve las elecciones autonómicas cada vez más cerca. El Gobierno ha sacado la máquina del tiempo y nos ha transportado a todos al año 2012, cuando más prometía referéndum. Así que nosotros estamos convencidos de que estamos ante un nuevo paso que nos deja más cerca de unas elecciones autonómicas catalanas y del fin del procés que no de la independencia de Cataluña. Así que le pedimos al señor Puigdemont y al señor Junqueras que pongan fin a toda esta pesadilla, que convoquen unas elecciones autonómicas para poder escoger un gobierno que abra una nueva etapa, una presidenta que tenga capacidad de diálogo con el resto de España, que pueda unir a los catalanes y no dividirles en dos como está haciendo el señor Puigdemont y el señor Junqueras. Que ponga fin a todo esto, que vayamos a unas urnas, pero unas urnas de verdad, democráticas, donde podamos escoger a un gobierno que haga las cosas bien, que la nueva presidenta de la Generalitat tenga capacidad de diálogo y de consenso. Para analizar este nuevo desafío de los secesionistas catalanes, tenemos ya conexión telefónica con Sergio Brabezo, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Señor Brabezo, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, parece que ya se han conseguido poner de acuerdo para fijar la fecha y la pregunta que les estaba costando. ¿Qué tiene que hacer el Gobierno central ahora? Evidentemente lo que tiene que hacer el Gobierno central es dejar que actúen las fuerzas de seguridad del Estado, que actúe el Poder Judicial y obviamente simplemente dejar que se pongan a trabajar. Simplemente eso, más que nada porque lo que ha hecho la Generalitat de Cataluña es un acto ilegítimo, lo que está promoviendo y por lo tanto cualquier acto que va en contra de la Constitución, el Poder Judicial debe actuar. ¿Y cree que ha sido suave esta primera respuesta del Gobierno? Bueno, obviamente ya sabemos que el Partido Popular en el Gobierno siempre es muy débil contra el independentismo y el nacionalismo. Le ha temblado siempre las piernas contra aquellos que quieren romper España. Obviamente este nuevo paso en el circo independentista pues tiene que ser frenado. Tiene que ser frenado simplemente con firmeza y sin ningún tipo de temor. Dejar que el Poder Judicial actúe tranquilamente. Gracias a los interrogatorios y a los funcionarios y empresas que participaron en el anterior referéndum, parece que hay menos gente dispuesta a involucrarse en un hecho delictivo otra vez, pero ¿teme que se acabe celebrando esta nueva consulta anticonstitucional? Bueno, realmente no creemos que eso suceda, porque si tienen que hacer uso de los funcionarios, evidentemente eso sí que es una línea roja. Eso es algo que no pueden hacer. La inhabilitación es una de las consecuencias en participar en este acto inconstitucional y mucha gente no quiere, obviamente, pertenecer y ser copartícipe de este acto. Evidentemente que cada vez menos participantes y menos apoyo por parte de la ciudadanía. Señor Brabezo, ¿qué medidas legales puede tomar cada institución? ¿El Gobierno por una parte, la justicia por otro? ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo ahí lo tengo muy claro. Hay actos penales, básicamente porque la Constitución y todo lo que es referente a los presupuestos de la Generalitat hoy por hoy pues no son válidos. De hecho, los letrados de la propia Generalitat han indicado que no son válidos y que por lo tanto cualquier acto que financie el independentismo es completamente inválido. Y aquí lo que tiene que ahora es simplemente dejar actuar al Poder Judicial. Pues señor Brabezo, muchas gracias por haber atendido a nuestras preguntas. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias a vosotros. El secretario general, mi compañero Pedro, tiene la libertad, el derecho y así lo han decidido los militantes para rodearse del equipo que quiera oportuno. En el Partido Socialista siguen a vueltas con la nueva ejecutiva. Acaban de escuchar a Susana Díaz, presidenta de Andalucía y gran perdedora de las primarias celebradas a finales de mayo. La líder socialista ha defendido, como veíamos, el derecho del electo secretario general a formar su gobierno, en el que, por supuesto, no estará ella. Desde el Partido Popular no pierden ocasión de meter baza en la crisis que viven los socialistas y hoy ha sido Rafael Hernando, portavoz popular en el Congreso, al que escuchábamos antes, quien ha asegurado que el actual portavoz socialista en la Cámara Baja, José Luis Ábalos, le ha contado que no quiere tener ese puesto y ha expresado su confianza en que los socialistas resuelvan cuanto antes su interinidad en la Cámara. Bueno, el señor Girauta teóricamente es el portavoz
de Ciudadanos, pero no ejerce. El señor Errejón, ya sabe usted, fue sacrificado en una tarde de invierno ahí en la Plaza de Toros, ¿no? Y ahora pues tenemos a Antonio Hernando, que también le han hecho lo mismo, y ahora en el PSOE hay un portavoz que no quiere serlo. Esto es lo que me ha transmitido, ¿no? Y no ha sido el único asunto al que se ha referido Hernando. Preguntado por la fracasada moción de censura de Podemos a Rajoy, que tendrá lugar la próxima semana, ha afirmado que el presidente probablemente debatirá personalmente con Pablo Iglesias. Yo creo que esto es un numerito más de Podemos y del señor Iglesias para intentar o bien ser el presidente en lugar del presidente, cosa que no sabe, o bien otra cosa, que es ser el líder de la oposición ante el hecho de que el líder de la oposición ha decidido huir del Congreso y no estar en el Parlamento. Y este es el asunto, esto es lo grave, ¿no? El previsible fracaso de la moción de censura no es el único problema al que se enfrenta Podemos. Además, en las últimas horas se han filtrado las preguntas con las que su confluencia, ahora Madrid, que gobierna en el consistorio de la capital, hace un examen ideológico a los agentes de la policía de la ciudad. Tiene más detalles el periodista de La Gaceta, Juan Ernesto Fluger. Buenas noches. Cuéntanos cuáles son algunas de esas preguntas. Buenas noches. Buenas noches, María. Una de las primeras decisiones del Ayuntamiento de Manuela Carmena en materia de seguridad fue suprimir las UCEs, las unidades centrales de seguridad, que es como se conoce a los antidisturbios de la Policía Municipal de Madrid. 2 años después se han dado cuenta de que son fundamentales para mantener la seguridad ciudadana y han creado un nuevo cuerpo para sustituir a las UCEs. En el examen interno de la Policía Municipal para el acceso a estas nuevas plazas se ha generado una importante polémica por el tipo de preguntas que han planteado estas pruebas de acceso. Hasta 10 agentes que se han presentado a las pruebas han anunciado que recurrirán el contenido del examen, y es que las preguntas tenían una fuerte carga ideológica. Según el criterio de estos agentes que van a recurrir, lo que pretendía el ayuntamiento era cribar entre aquellos que serían de ideología de izquierdas y por lo tanto aptos para el servicio, y aquellos que tuvieran una ideología más conservadora y por lo tanto deberían ser apartados del servicio. Preguntas como diferenciar lo que necesita la juventud es disciplina, determinación y deseo de luchar y trabajar por la patria y la familia, o los principales deberes de los ciudadanos son el patriotismo y la lealtad a los superiores, habrían sido introducidas en el examen a juicio de estos agentes para poder eliminar a todos aquellos que mostrasen cualquier vinculación con ideas como la patria, la familia o el pensamiento tradicional. En página internacional, como no podía ser de otra manera, abrimos con las elecciones en Reino Unido. Pasó lo que todos los expertos preveían. May ganó las elecciones, pero perdió su holgada mayoría. Un duro golpe para los Tories, que obtienen 318 escaños y pierden 12 asientos. Mientras que los laboristas de Jeremy Corbyn suben a 261, 29 escaños más que en 2015. Tras su debacle electora, Theresa May se ha reunido con la reina Isabel II y le ha pedido permiso para formar gobierno en minoría con los unionistas del Irlanda del Norte para poder encabezar las negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que comenzarán en 10 días. En su discurso, la líder británica se ha mostrado muy tajante y muy segura de que podrán sacar adelante la propuesta del Brexit. I have just been to see Her Majesty the Queen. And I will now form a government that can provide certainty and lead Britain forward at this critical time for our country. This government will guide the country through the crucial Brexit talks that begin in just 10 days and deliver on the will of the British people by taking the United Kingdom out of the European Union. It will work to keep our nation safe and secure by delivering the change that I set out following the appalling attacks in Manchester and London, cracking down on the ideology of Islamist extremism and all those who support it. And, over the next 5 years, build a country in which no one and no community is left behind. El triunfador moral de las elecciones, el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, ha pedido la dimisión de Theresa May al entender que ha perdido un gran número de votos de apoyo y de confianza, y él mismo se ofrecía a gobernar, pero sin pactar.
Theresa May called this general election in her party's interests, not in the interests of our country. She thought that with the backing of the billionaires and the corporate elite, she could take your vote for granted. But she underestimated the Labour Party and, more importantly, she underestimated you. Pero la de Corbyn no es la única voz que cree que la primera ministra debería renunciar tras su resultado electoral. Las voces críticas llegan también desde las propias filas del Partido Conservador. La diputada Anna Soubry afirmó esta mañana que May debe considerar su dimisión ante la previsible caída de sus escaños. De hecho, la prueba de que May no se esperaba tal batacazo es que ella misma, desde su cuenta de Twitter, se fijaba una meta para estas elecciones. Decía que si llegase a perder tan solo 6 escaños, que su rival, Corbyn, sería quien debería ponerse al frente del gobierno británico. Y no han sido 6, sino 12 los escaños que ha perdido May. Eduardo, ¿qué deberíamos hacer con esas palabras que ha dejado por escrito? Pues si fuera española, quedarse. Pero si no, como es británica, debería marcharse. Claro. Diego es una de las varias nomenclaturas de Santiago. En inglés no existe el nombre Diego, pero sí 2 de las nomenclaturas de Santiago, Jaime y Jacobo, James y Jacob. Por lo tanto, los ingleses, los británicos, carecen del elocuente refrán español donde dije digo, digo Diego. Pero Theresa May se lo ha autoaplicado en menos que canta un gallo para seguir en el poder. Será por la multiculturalidad que aportan los más de 200.000 españoles que viven en Gran Bretaña. Doña Teresa, que por cierto lleva un nombre más español que una paella, prometió con esa severidad suya, como de solterona victoriana, que si perdía 6 escaños en las elecciones, solo 6, 5 y el sobrero, debería gobernar Jeremy Corbyn, que ahora el pobre entona el llanto que su propio nombre indica, el llanto de Jeremías, sobre los 12 escaños que ha perdido doña Teresa y el doble incumplimiento de la promesa de la solterona victoriana. Si con 6 escaños perdidos se iba, con 12 debería haber venido a esconderse a la Costa del Sol junto a sus compatriotas británicos jubilados. Ni lo ha hecho ni lo hará, porque el multiculturalismo político español también la ha contagiado a ella hasta el punto de haber interiorizado la doctrina de Tierno Galván sobre las promesas y compromisos electorales. Se hacen siempre para no cumplirse y olé, que como Diego tampoco tiene traducción literal en inglés, pero que hasta doña Theresa May sabe perfectamente lo que significa olé. Gracias, Eduardo. Y es que Theresa May, la que intentó reforzarse en su puesto tras asegurar la salida de Reino Unido de la Unión Europea, aboca a un gobierno sin mayoría que deja al país en una posición desfavorable en su negociación de salida de la Unión Europea y abre muchos interrogantes a corto plazo. Cuestiones que vamos a resolver en las claves de por qué el laborismo está en caída libre. Alba Vila, buenas noches. ¿Cuáles son esos factores? Muy buenas noches, María. Pues repasemos ya las claves. La primera de ellas, May llega como Susana Díaz y se va como Artur Mas. Y es que llegó al puesto gracias a la renuncia de David Cameron y acabó convirtiéndose en defensora del Brexit. Todo ello en un intento por reforzarse como líder, como decías, María. Intento que de nada le ha servido a la británica, no le beneficia la defensa del Brexit. Y más todavía después de que los recientes ataques terroristas en Londres. A esto se le suma que su oponente, Corbyn, defiende una salida del Reino Unido mucho más amable que Theresa May. Este le ha quitado la mayoría a los conservadores y logra el mejor resultado en 2 décadas gracias a que ha recuperado el voto urbano. El peso de los jóvenes ha inclinado la balanza. Ambos candidatos a estas elecciones superan los 60 años y de mantenerse el voto joven podría caer en la abstención. Otro factor se basa en que en Irlanda los conservadores pueden verse favorecidos gracias precisamente a los menos conservadores de todos. ¿Y qué pasa en Escocia? Pues parte del auge del laborismo tiene que ver con la caída del pujante Partido Nacionalista Escocés. Y es que aquí han ganado todos los partidos menos este último. Y veamos ya la última clave, porque Theresa May ha anunciado que no dimitirá, a pesar de los resultados y de verse cuestionada por su propio partido. Para muchos laboristas y progresistas su salida sería beneficiosa. ¿Por qué? Pues por una alternativa mucho más verosímil, que hubiese sido Boris Johnson, el hombre fuerte tras el Brexit. El exalcalde de Londres y ahora con funciones de exteriores podría hacerse con los apoyos suficientes en unos conservadores faltos de liderazgo fuertes desde la salida de Cameron. Muchas gracias, Alba.
El líder del partido euroescéptico, UKIP, Paul Nathan, ha dimitido después del batacazo que ha cosechado su formación en las elecciones generales anticipadas que se han celebrado en Reino Unido y en las que no consiguieron sumar ni un solo escaño. Y desde el Gobierno de España también se han pronunciado sobre estas elecciones y han pedido que haya un interlocutor para que su salida de la Unión Europea sea lo menos traumática posible. La Unión Europea está preparada, está dispuesta. Hasta hace unos días aquí Michel Barnier, que es el negociador. Creo que también, y esto es importante recalcarlo, hay una posición unitaria de los 27. Eso es importante, porque no siempre es fácil, pero hay una posición unitaria. Y lo que queremos es tener un interlocutor con quien hablar. Nosotros tenemos interés, lo ha recalcado el presidente del Gobierno, en que esta salida, porque se va a producir la salida. Pues parece que el objetivo con el que se habían celebrado las elecciones, que era obtener un mandato fuerte y estable, pues no se ha logrado. Y nosotros lo que deseamos es que pronto haya precisamente un gobierno estable. Para entender los resultados de las elecciones, de por qué no hubo un claro vencedor y de por qué May perdió su mayoría, contamos con la presencia en nuestro plató del representante del Movimiento Europeo Británico, Paul Gordon. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ayer en nuestro telediario no quiso mojarse, no quiso decantarse por ningún ganador. ¿Le podemos preguntar si ha ganado quien usted preveía? Pues no, me es un poco de sorpresa, la verdad, porque como saben muy bien, los sondeos pronosticaban que May iba a ganar, pero no se sabía por qué cantidad. Pero yo creo que eso es debido a varios factores que no ha ganado una mayoría. Primero, creo que los atentados de Manchester y Londres han influido bastante, sobre todo porque ella era la ministra del Interior durante los años 2010. Y fue quien recortó, claro, en 20.000 puestos de trabajo de agentes de la policía. Y eso tiene que tener alguna influencia. Además de recortar el presupuesto policial todos los años en un 4%. ¿Cree usted que Theresa May debería dimitir, como dice Jeremy Corbyn? Yo creo que sí. Eso lo que está haciendo no me parece bien, porque el pueblo ha votado y ha perdido la mayoría. Ha perdido la mayoría y debería tener la decencia de marcharse. Creo que es cuestión de tiempo, de todas maneras. Ella se está tratando de valer de un partido marginal, minoritario dentro de la política británica, que son los unionistas de Irlanda del Norte. Legalmente está en su derecho, es un sistema parlamentario. En cuanto tengas, aunque sea un escaño por encima de 326, pues está en su derecho. Pero creo que está tocada políticamente, y creo que si no es su propio partido, será algún acontecimiento como las propias negociaciones del Brexit, que la va a quitar del poder. Claro, es que ella misma en ese tuit se ponía una meta y decía: si pierdo más de 6 escaños, debo dejarle el gobierno a Corbyn. Ella ya no tiene, ha perdido 12. Ya no tiene, me parece, que la fuerza política y moral para llevar a cabo una estrategia de Brexit duro que la gente mayoritariamente ha rechazado. Es que lo han rechazado, sabiendo lo que ella quería llevar a cabo. Ha perdido la mayoría. Entonces debería tener la decencia de reconocerlo. Yo me estoy preguntando aquí, es que ¿quién está detrás de esto? Que parece ser incluso que hasta el señor Juncker y el señor Tusk en las instituciones europeas pues están deseosos de quitar mi país de la Unión Europea en cuanto antes. En lugar de pues poner una actitud de tratar de mantener mi país dentro, porque al fin y al cabo la votación de ayer ha sido un rechazo del plan del Brexit duro. Me sorprende. ¿Y cree que este fracaso va a endurecer esa salida? Pues eso es una incógnita. A primera vista me parece que no, porque ella tiene, es como, ¿cómo se dice en inglés? A lame dog, es como un pato en el agua que no tiene 2 patas, no se puede mover bien ni con agilidad. Entonces en las negociaciones
va a tener una debilidad muy notable. ¿Y usted cree que es sostenible un gobierno conservador apoyado en esa minoría unionista irlandesa que ya ha anunciado Theresa May? Si esto finalmente se lleva a cabo, van a tener una mayoría de dos. Y estamos hablando aquí de unas cuestiones muy, muy importantes para mi país. Entonces, no puede ser que un gobierno que tiene una mayoría de dos, después de haber dicho ella que si pierde la mayoría, que se va. Esto es totalmente incoherente. Señor Gordon, ¿es posible que la pérdida de votos y de escaños de los conservadores se haya debido al voto masivo urbano que no votó en el referéndum sobre el Brexit? Sí, el voto joven, ¿Puede ser una explicación? Pero además el voto de muchos pensionistas, porque May, a mitad de campaña, dijo que los pensionistas que querían una plaza en una residencia de ancianos pública, que tendrían que vender su casa para pagar los gastos. Esto no sentó nada bien entre muchos mayores y entonces perdió mucho apoyo en muchos sectores de la población. Y por último ya, señor Gordon, porque usted es escocés, ¿cómo podemos interpretar ese descenso de los nacionalistas escoceses en unas elecciones en pleno proceso de Brexit? Pues porque los escoceses, una gran parte de la población, están hartos. Es como en Cataluña, están hartos de la misma música monótona que es promover el separatismo a cualquier precio. Y siempre es lo mismo. La gente se ha hartado porque hay mucha gente que quiere permanecer dentro del Reino Unido, la mayoría en este momento, porque los nacionalistas han sacado 21 escaños menos. Aunque siguen siendo el partido mayoritario en Escocia, eso ha sido un varapalo porque unos peces gordos y figuras históricas del nacionalismo escocés como Alex Salmond y otros, como el portavoz en el Parlamento de Westminster, han perdido sus escaños. Y eso es un varapalo bien merecido a esta gente. Pues señor Gordon, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado aquí en nuestro plató y muy buenas noches. Buenas noches. Y nos vamos ahora hasta Alemania, donde se ha registrado un nuevo ataque de un demandante de asilo a un trabajador de un centro de refugiados. El atacante, un joven sirio llegado hace unos meses al país, ha apuñalado a su terapeuta tras una discusión. Tiene todos los detalles nuestro compañero de Gaceta, Pepe García Saavedra. Buenas noches. Muy buenas noches, María. Efectivamente, se trata de un refugiado sirio de 27 años que ha apuñalado a su terapeuta de la Cruz Roja. Los hechos han ocurrido en una localidad al oeste del país, en Alemania, en el estado federal de Sarre. Tras una fuerte discusión entre el refugiado sirio de 27 años y su terapeuta, que trabajaba en un centro de refugiados de la ciudad, este se ha sacado un cuchillo y ha apuñalado al trabajador. Se desconocen los motivos del ataque y la policía tampoco ha informado de cuál ha sido la motivación que ha llevado a este hombre a apuñalar a su terapeuta. Lo que sí se sabe es que el refugiado sirio también ha resultado herido y ha sido trasladado a un hospital en el propio estado. No es el primer problema que esta organización, la Cruz Roja, tiene con refugiados, ya que en el pasado esta organización fue acusada de encubrir abusos sexuales de algunos de sus trabajadores a refugiados sirios. Gracias, Pepe. Y seguimos sin olvidarnos de la masacre ocurrida en Londres el pasado sábado y de nuestro héroe español Ignacio Echeverría. Aunque el ministro del Interior, Juan Ignacio Zodio, opinó hoy que no es el momento de reprocharle al Reino Unido la tardanza en la identificación del cuerpo, pero que debido a una puesta en marcha en las medidas hay que evitar que vuelva a suceder algo así. Están plenamente satisfechos y muy agradecidos de la dedicación que han tenido. Por tanto, de lo que se trata no es ahora de hacer reproches. Es verdad que han pasado en el Reino Unido por unas circunstancias difíciles y complejas. Nosotros hemos estado reclamando, sin duda alguna, una atención a unos ciudadanos españoles que se encontraban seriamente afectados y que tenían ya la consideración de víctimas del terrorismo. Emotivo homenaje a Ignacio Echeverría en Las Rozas. La localidad madrileña donde vive su familia se ha volcado para homenajear al héroe del monopatín, asesinado en el último atentado de Londres cuando trataba de defender a una mujer que estaba siendo atacada por los terroristas. Con este gesto heroico entregó su vida, pero ganó probablemente el tiempo necesario para que otros salvasen la suya. Se abalanzó sobre ellos, entregando su vida por otra persona que no conocía. Es muy importante que no conocía.
Mirad lo que habéis conseguido, una ola de esperanza. Echeverría ha sido recordado por el gobierno y por diversas organizaciones que han reconocido su valentía. Mensajes como el del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en Twitter, quien ha informado que el Ejecutivo elevará la distinción que le concederá a título póstumo, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil. También se propondrá poner el nombre de Echeverría a una pista de skate en Las Rozas. 5 días después del atentado, los familiares de Echeverría han sido informados sobre las circunstancias de este asesinato. La autopsia se realizará hoy viernes, tras lo cual se iniciarán los trámites de repatriación, que según sus familiares podría producirse este sábado. Y finalmente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no pudo contenerse y volvía a arremeter contra el exdirector del FBI, James Comey, quien el pasado jueves en el Senado acusó a Trump de tratar de hundir la investigación de su trama rusa. Por su parte, Trump le acusa de decir mentiras y lo califica de filtrador de información. A pesar de tantos falsos testimonios y mentiras, total y completa vindicación Comey es un filtrador de información, aseguraba Trump en su cuenta de Twitter. Hay que animar a los chicos a probarse ropa, hay que leerles cuentos sobre niñas y animarles a que jueguen con chicas para así evitar que las vean como objetos sexuales. Estas son algunas de las recomendaciones que se publican en el New York Times para criar a un hijo feminista. Tiene todos los detalles Rafa Núñez Huezca. Muy buenas noches. Sí, María, el New York Times, que como todos sabemos es el icono de la prensa progresista mundial y en particular norteamericana, ha publicado un controvertido artículo en el que titula literalmente "Cómo criar un niño feminista". Y en él se dicen, pues, se abundan en todo tipo de cuestiones relativas al género y lo que llama igualdad de géneros. Pues dice, entre otras cosas, que hay que leer a los niños, entiéndase como chicos, textos, libros y cuentos protagonizados por mujeres y por niñas, mujeres y niñas que nunca sean salvadas por un niño. Tienen que ser ellas mismas las heroínas. Se invita también, y esto también es literal, a los niños a que jueguen con juguetes de niñas, a que literalmente se vistan, se prueben ropitas. Y son estas, entre otras muchas, las recomendaciones que, avalándose supuestamente en estudios psicológicos y científicos, el New York Times invita a los padres a que, al objeto de tener una sociedad más igualitaria, se eduque a los niños literalmente, repito, en el feminismo. Gracias, Rafa. Pero ¿qué más propuestas podemos encontrar en este artículo? Paloma Valverde, muy buenas noches. Buenas noches, María. Así es, Claire Kane asegura que hasta mediados del siglo XX el rosa era el color para los niños y el azul para las niñas. La periodista del New York Times anima a los padres a permitir a los niños a seguir con sus intereses, ya sean tradicionales o no. Para ello propone, por ejemplo, animar a los chicos a intentar actividades como probarse ropa. También ha ideado respuestas para los niños en caso de que se metiesen con ellos por utilizar juguetes o realizar actividades menos comunes en su género. Por ejemplo, si se ríen de un niño por utilizar collares y le llaman niña, según Claire Kane, debería responder diciendo: "No es cierto, cualquiera puede jugar con collares", o "No soy niña, pero ¿crees que realmente son peores que los niños?". En cuanto al ámbito doméstico, cree que es fundamental leerle al niño historias sobre mujeres y niñas, pero no de niñas que necesitan ser salvadas ni de niños que salvan el mundo, sino de historias que rompan el molde. La periodista denuncia que aún son las mujeres las que cuidan más a los niños y a los ancianos y se encargan de las tareas de la casa. Para cambiar esta situación, hace la siguiente proposición: pídele ayuda a tu hijo para hacerle sopa a un amigo enfermo o para visitar a un pariente hospitalizado. Hazlo responsable de cuidar a las mascotas y hermanos menores. Anímalo a cuidar niños, a ser entrenador o tutor. El objetivo de todo ello es cambiar desde pequeños los roles de género. El texto se refiere a una investigación que enuncia que hay que procurar que los niños jueguen también con niñas, ya que así es menos probable que los niños con amigas consideren a las mujeres como solo conquistas sexuales. También recomiendan a los padres, como era previsible, evitar usar la palabra niña cuando alguien, por ejemplo, lanza la pelota. Y también hace hincapié en evitar las diferencias verbales.
En el artículo también mencionan un estudio que enuncia que cuando los maestros de preescolar dicen niños y niñas, en lugar de solo niños, los alumnos tienen más creencias estereotípicas sobre los roles de las mujeres y de los hombres y pasan menos tiempo jugando unos con otras. Y en nuestra sección de tendencias, Laura Fernández Cañas, muy buenas noches. Buenas noches, María. Hemos sabido nuevas revelaciones sobre la muerte de Lady Di, ¿no es así? Así es. Están escribiendo un libro, un grupo de 4 periodistas franceses que se llama ¿Quién mató a Lady Di? Y las últimas revelaciones giran alrededor del coche en la que viajaba la princesa Diana y Dodi Al-Fayed. Todo apunta en que el Mercedes color negro había sido vendido como chatarra antes de que los hoteles Ritz lo compraran y lo pusieran como parte de sus servicios de transporte. Así que estos periodistas culpan como asesino de la princesa Diana o causante de este trágico accidente al padre de Dodi Al-Fayed, Mohamed Al-Fayed, el director y jefe y dueño también en ese momento de los hoteles Ritz, que no solo sabía que el coche Mercedes había y estaba averiado, sino que también el conductor Henry Paul estaba bajo los efectos del alcohol, ya que estaba en un tratamiento de depresión muy fuerte y lo habían diagnosticado alcoholismo hace 2 semanas antes del accidente. Caray, o sea que ya lo sabían, que estaba defectuoso el coche. Sabían que ese coche había sido, no solo estaba defectuoso, sino que también había sido destruido, lo habían vuelto a montar después de haberlo vendido como chatarra, y el Ritz lo que hacía, compraba coches de este tipo para ahorrarse dinero en su plantilla de coches de servicio al aeropuerto o alrededor de París. Entonces, el padre de Dodi Al-Fayed, el acompañante de la princesa Diana, era consciente de que el coche no estaba en condiciones para circular. Caray, interesantísimas revelaciones, Laura, sobre ese, no sé si decir, esa muerte. Vamos a decir esa muerte, nos quedamos ahí, ahora nos mojamos. Lo dejamos a la policía por si quieren indagar más y al final, a lo mejor, podemos terminar sabiendo quién es el culpable, que después de tantos años todavía no lo sabemos. Pues sí. Vamos a hablar ahora de algo más alegre, ¿no? A mí me gustaría que nos contases un poco sobre, pues esas nuevas tendencias que se van a llevar esta temporada, ya que empieza el verano. Laura, no sé si nos puedes hablar también de bikinis. Sé que te encantan los bikinis, porque me encantan hablar de bikinis también, pero sobre todo vamos a hablar de 5 tendencias a las que les decimos sí y 5 tendencias a las que definitivamente les tenemos que decir que no. Entre las sí al color rosa. Después de muchos veranos e inviernos que han sido el color tendencia, ya nos podemos sentir completamente cómodos con este color y ya no es conocido solo como el color ñoño. Ahora pasa a estar entre los colores más trendy y que le aportan a todos nuestros looks un romanticismo y una melancolía que necesitan tener todos los looks para estar completos. También sí a las sandalias y zapatos con pompones. A muchos nos pueden parecer cursis, sé que a ti no te gustan para nada. Me parece un poquito cursis. Pero yo no los llevaría, pero puedo entender que a ti, Laura, por ejemplo, te imagino vestida con bata por la mañana con unos pomponcitos con mis pompones. Así. Y sobre todo porque lo dice Miuccia Prada, que es la diseñadora y la cabeza creativa de la marca Miu Miu y la marca también Prada. Y lo que diga esta gurú de la moda va a misa, por lo menos para mí. Digamos que sí también a las gafas de Kurt Cobain. Son estas gafas con el armazón blanco que vemos en todos los festivales y que seguiremos viendo a lo largo de esta temporada estival. Y sí, María, no sé si te vas a estar de acuerdo o no, al bikini aburrido. ¿A qué nos referimos con el bikini aburrido? Decimos adiós a todos esos micro bikinis que nos hacen sentir súper incómodas, que no nos dejan hacer surf, que no nos dejan hacer paddle surf, que no nos dejan hacer todos esos deportes acuáticos que nos encantan, y decimos que sí a los colores tierra y es verdad, no... sí que hemos notado en las redes sociales que de repente los colores vivos se han como esfumado y de repente azules claritos sin como mucha... color nude, color tierra, vuelve la braguita en bikini un poco más alta, que es muchísimo más cómodo para todos, y nos dejamos de estar incómodas cuidando todo el tiempo que se ve y que no se ve. Y dentro de las tendencias de lo que no, hacemos alusión a lo mismo. Micro bikinis se van y pantalones de ganchillo y minifaldas de cuero, por favor, este verano no. Genial, pues ya veremos. Y sobre los estrenos de la semana, ¿qué nos espera nuestra cartelera, Laura? Pues vuelve un clásico de la gran pantalla, que es La momia, esta vez en su versión femenina, pero claro que sí, como todos los años, con el protagonista Tom Cruise, que no nos lo podemos perder.
La momia, que ahora es mujer, despierta esta semana en los cines. Un intrépido Tom Cruise enfrentará a la princesa Amanette en una nueva versión del clásico que se reinventa combinando terror, intriga y aventuras. Ewan McGregor debuta como director en Pastoral Americana. El británico también protagoniza la cinta en la que un matrimonio afronta la desaparición de su hija tras ser acusada de cometer un acto violento. Viaje épico hacia los orígenes de Cataluña. Patria cuenta la historia de Otger Cataló, el caballero que según la leyenda conquistó estos territorios y de cuyo apellido derivaría el nombre de la comunidad autónoma. Marion Cotillard protagoniza El sueño de Gabriel, drama romántico basado en la novela Mal de Piedras, en el que una mujer casada por conveniencia encuentra el amor fuera del matrimonio. No quiero dejarte. La también francesa Testigo pone el foco en Duval, un hombre en paro al que le ofrecen un empleo muy bien pagado, que consiste sencillamente en transcribir llamadas telefónicas interceptadas. La comedia Una policía en apuros cuenta la historia de una joven que aspira a integrar el grupo de policías de élite, para lo que además de un duro entrenamiento deberá hacer frente a un policía misógino. Cierra la cartelera Capitán Calzoncillos, su primer peliculón, comedia de animación en la que Jorge y Berto, dos traviesos estudiantes, hipnotizan al director de su colegio para convertirlo en su héroe de cómic. ¡Es el increíble Capitán Calzoncillos! Seguramente iremos al cine este fin de semana. Laura Fernández Cañas, muy buenas noches y muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti. Nosotros nos tenemos que ir, les dejamos con Tiempos Modernos, gracias por la semana y El gato al agua. Que tengan un muy buen fin de semana. Volvemos en 2 minutos. Soy María Jesús Barreñada, presidenta de Aredos Abogados, doctora en Derecho, abogada y abogada rural. Si tienes un problema jurídico, no dudes en contactar con nosotros, te lo solucionaremos. Este despacho ha sido galardonado con el Premio a la Excelencia Profesional porque defendemos tus derechos, financiamos tus procedimientos, tu problema jurídico lo hacemos nuestro y te lo solucionamos. Solnatura es un centro de naturopatía, alimentación saludable y complementos alimenticios. Su misión es la de ayudar a las personas a obtener calidad de vida a través de pautas de alimentación correctas y complementos alimenticios de máxima calidad. Nuestra especialidad es la elaboración de programas de mejoramiento personalizados y enfocados a nutrir y fortalecer el organismo. El equipo humano de Solnatura está compuesto por naturópatas y médicos con amplia experiencia en este campo y sus métodos son siempre naturales, preventivos y respetuosos con el medio ambiente. En Solnatura te vamos a ayudar. Llama ya al 91 31 31 409. Estamos en la calle Conde de Aranda 13, Metro Retiro. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Nos tenemos que ir, pero ustedes no se me muevan de ahí, ¿eh? No me toquen el dial, porque Buenos Días España ya saben que continúa. Muchísimas gracias, amigos, por su atención, por su participación, y hasta esta tarde. Adiós. Estamos fuera, Eduardo. Habías dado caña a todos, ¿eh? Bueno, lo que se merecen, ¿no? Te habrás quedado a gusto. Pues mira, esa es la suerte de estar en esta casa, en Intereconomía. ¿O tú crees que yo podría decir las cosas que digo en otra radio o en otra televisión? ¿A ti no te gusta? Bueno, a mí lo que me gusta es que puedas decirlo. Venga, te invito a un café y te convenzo. Venga. Un invitado. 6 mujeres. ¿Quién será el valiente? Este sábado a las 10 de la noche, 6 mujeres sin piedad, con Enrique San Francisco. Programa patrocinado por Sisley. Radio Intereconomía, la radio de los negocios, la radio líder en información económica. La información más completa de la bolsa y del mercado en tiempo real. Siempre por delante de la noticia. Líderes en opinión económica y financiera. Radio Intereconomía, mucho más que economía. Sintoniza la radio y di que nos escuchas.